El Internet y las redes sociales han abierto múltiples posibilidades para exponer nuestra forma de vida, pero también para informar, vender, divulgar campañas comerciales, sociales o de diversos tipos. En medio de todo el universo de posibilidades, también ha permitido denunciar a personas por actos reprochables o incluso delictivos, que pueden ir desde el abuso y el acoso sexual hasta el asesinato. En los últimos años, grupos feministas han sabido utilizar esto como una forma de poner en evidencia a hombres que han ejercido violencia machista contra nosotras las mujeres, a lo que comúnmente se le ha llamado escrache. A pesar de que es una forma de denuncia validada por la ley, algunas veces el escrache se ha utilizado de manera irregular para dañar la imagen de distintas personas. Siendo así, ¿hasta qué punto puede ser aceptable o no el escrache como forma de denuncia? ¿Qué cuidados hay que tener a la hora de denunciar a alguien en las redes sociales y a la hora de compartir dicha denuncia? Hablemos de esto, porque también puede ser un asunto de familia. Buenos días, Liliana. Buenos días, permiso. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, gracias. ¿Y usted? También, gracias. Venga, no nos pongamos con rodeos. Yo me imagino que usted sabe por qué la mandé a llamar. Sospecho. Usted ayer se encargó de poner esta empresa por el suelo. No, yo no fui. ¿Ah, no? ¿No fue usted la persona que publicó una denuncia sobre uno de los trabajadores y sobre la empresa simplemente porque hay unos rumores por ahí de los cuales no tenemos certeza? Pensé que ya hemos hablado de esto, Liliana. Sí fui yo quien publicó la denuncia, pero no fui yo quien puso la empresa bajo el suelo. Eso han sido ustedes por no hacer nada al respecto. Llevo más de 6 meses entre recursos humanos, usted y pidiendo cita con mis terapeutas, porque tengo que venir a la oficina donde está el mismo tipo. Pido ayuda, pido apoyo y me dicen que las fiestas empresariales suelen salirse un poquito de control, pero que eso no afecta ni mi trabajo ni el código de la empresa. ¿A usted le parece eso una respuesta justa? Venga, ¿y usted por qué no renuncia? ¿Y yo por qué tengo que renunciar? Porque usted está desprestigiando la empresa por la culpa de otro. No, es que eso no fue ni en un bar, ni en una cantina, ni siquiera en una discoteca. Eso pasó aquí. Y aquí es donde yo exijo respuesta. Mientras usted no me la dé o muestre interés por el tema, me toca buscar herramientas. ¿Que por qué no renuncio? Yo no tengo que renunciar. Yo logré este trabajo con el sudor de mi frente, para que un hombre venga y me respete mi integridad y también lo que he conseguido. Entonces, don Rodolfo, yo no sé si arreglamos con los conductos regulares de la empresa o yo tengo que buscar mis medios. El mundo de lo virtual, internet, redes sociales, hoy en día permite muchísimas cosas. Y si hablamos del tema de denuncias, también se ha vuelto muy recurrente y yo creo que se ha incrementado de cierta forma las denuncias que uno ve de todo tipo a través de estas redes sociales y en muchos formatos, en videos, mujeres que se graban, hombres que también denuncian situaciones pues a través de las redes porque tal vez no creen mucho en las instituciones o en este tema como de la demora en los procesos. Este tipo de manifestación, que no solamente se da en redes sociales, también se le llama escrache. ¿Qué tan común es hoy en día verlo en nuestro ámbito? Totalmente común. Casi que se ha tornado una forma de denunciar antes de llegar a una instancia judicial. Así como la inmediatez de las redes sociales, que un tema está vigente, al otro día no, de esa misma forma el escrache se ha tornado algo que las personas tienen al alcance, pero en esa medida en que se hace visible una denuncia, una persona puede estar plasmando su dolor o puede estar plasmando una situación que no ha sido tenida en cuenta. Siento que es una manera muy fácil de visibilizar cualquier tipo de caso, es una manera que facilita en llegar a cualquier tipo de persona sin disociación alguna, entonces es una manera como de un medio de acto urgente en el cual se puede exponer. Digamos que tú eres una de esas mujeres, Caroline, que utilizó
el tema de las redes sociales y este formato del Scratch también como para realizar denuncias. ¿Por qué primero decidiste hacerlo así? Porque era la manera más, digamos que acertada para visibilizar el caso de mi mamá, más que todo en su gravedad. Yo lo presenté de una manera fría, muchos dicen que cruel, pero pues básicamente esa era mi realidad y es la manera de llegar a las personas no solamente con la noticia, sino como sentimiento. Las personas nos movemos por nuestras emociones. Entonces, básicamente, esa fue la manera de llegar a muchísimas personas y hacer que el caso de mi mamá fuera muy reconocido y pues de esta manera ejercer presión social para que básicamente el caso no se quedara en la preclusión. Era más como la herramienta que tenías al instante, ¿no? Sí. Lo que decía Lelis, para darlo a conocer, más allá de cualquier cosa, era con esa inmediatez que requería. Exacto, y también es muy dado a que frente a ese dolor, a esa situación que se está presentando, también las reacciones tengan personas a favor o detractores, porque personas pueden decir, pero ¿por qué? Es una situación muy difícil, y se empatizan con la persona de tal forma que yo no lo podría hacer, y empiezan también dentro de las redes a criticar a la persona o también a estar a favor. Entonces es una manera en la que la persona también frente a un colectivo expone y se expone. O sea, sí o sí se llama la atención, digamos. Exacto. Caroline, ¿qué fue lo que le pasó a tu mamá? Cuéntanos un poco del caso. Bueno, mi mamá fue víctima de feminicidio el 29 de septiembre de este año. Fue por parte de mi papá. Mi mamá fue agredida con un arma blanca. Mi mamá llega sin signos vitales al centro de atención más cercano al que se le llevó. Y pues básicamente esto fue, digamos que, proporcionado por celos de mi papá. O sea, ya había como unos antecedentes, cómo era Sí. todo cuando estaba ahí, cómo estaba ese contexto familiar, cómo era. Bueno, mis papás a este tiempo ya se habían separado, cada uno había tomado caminos diferentes de su vida. Mi papá ya tenía su vida hecha, ya estaba con alguien a nivel sentimental. Mi mamá apenas estaba conociendo a alguien. Mi papá siempre fue una persona muy violenta, una persona con la cual tú no podías razonar. Entonces mi mamá se alejó de él por eso, aguantó muchísimos años claramente, pero en el último año y medio que ellos estuvieron separados, mi mamá cambió completamente. Yo creo que el rumbo de nuestra vida cambió completamente porque ya no estábamos en ese círculo vicioso de la toxicidad y la violencia de mi papá. Entonces ella ya se sentía una mujer empoderada, libre, decidió retornar a sus estudios, ya estaba rehaciendo su vida, y pues mi papá, al enterarse de que ella estaba rehaciendo su vida a nivel amoroso, pues decidió acabar con su vida. Tú tienes un hermano, Sí. entiendo, ¿cierto? ¿Cuántos años tiene? 9. 9 años. Cuando pasa esto, de este tema de la agresión y el posterior feminicidio de tu mamá, tú estabas allí, cuando llegas, ¿cuál es tu reacción, digamos, para decidir y hablar en redes? Bueno, básicamente yo no estaba en la casa. Yo no estuve en la casa, todo pasó enfrente de mi hermanito. Mi hermano sí estuvo cuando mi papá estaba apuñalando a mi mamá. Eso sucede en el antejardín de la casa, o sea, en la calle. El niño se quedó prácticamente así, perpetuo, Sí. no sabía qué hacer. A mí me llama mi vecina, que fueron las que auxiliaron a mi mamá, la llevaron en un carro. Me dicen, Cora, apuñalaron a tu mamá, tu papá apuñaló a tu mamá. Entonces inmediatamente yo salgo corriendo para el hospital, pero cuando yo ya llego al hospital no me dan respuesta, nadie me da respuesta. Yo empecé a preguntar por mi mamá, empecé a gritar, empecé a azotar puertas, empecé casi que a irme encima de todo el mundo. Cuando me llama una de mis tías y yo contesto el celular, ella me dice, no la busque más, su mamá se murió. Entonces yo volteo a ver a la enfermera, yo les pateo la puerta, yo me entro allá donde estaban esas enfermeras y ella me dice, no, vea, su mamá se murió, de manera inescrupulosa. Entonces yo empiezo a buscar a mi mamá. Yo me caí, el cuerpo no me funcionó, empecé a gritar y de ahí me fui para la casa. Ahí no me había encontrado con el cuerpo de mi mamá, pensaba que estaba en la casa. Cuando yo llego a la casa, encuentro la casa acordonada, estaba llena de policías, de SIJIN. No habían hecho el levantamiento de los elementos todavía. Entonces pues no me permitieron la entrada, empezaron a hablar conmigo y ahí me devolvieron otra vez para el hospital, y ahí es donde ya me encuentro con el cuerpo de mi mamá. Tú llegas a tu casa y ves toda esa escena, y en ese momento es que tú comienzas a hacer la denuncia, ¿o cuándo fue que la hiciste? ¿A partir de qué momento? Al otro día. Al otro día. Creo que fue al otro día, si no mal recuerdo.
Yo me armé de valor y dije, no, yo no voy a dejar que esto se quede así, yo no voy a permitir que nadie sepa qué pasó aquí, porque mamá merece saber de que en vida fue una gran mujer y ahora que esto no se puede quedar así, no puede quedar impune, que va a hacer todo lo posible de que si en vida no puede cuidarla, pues ahora va a hacer todo lo que pueda en mis manos pues para generar justicia y que su caso no quedara en la preclusión. ¿Por qué decidir las redes? Siempre he sabido que son la manera más fácil de llegar a las personas que no están tan cerca. Son la manera de exponer y de expresar muchísimo lo que se siente, lo que se vea, lo que sucede. Siento que también fue una manera muy abrupta de desahogarme. Siento que siempre he sido así con las redes sociales. También he sido muy promotora de las causas sociales, muy al feminismo, muy a la defensa hacia la mujer, a sus derechos. Entonces creo que esa fue la manera de buscar tanto ayuda y de visibilizar el caso. Gracias a eso me han ayudado con asesorías jurídicas, me han ayudado mucho a asesorarme en cuanto al caso, entonces pues también fue como para darle piecito a saber qué pasos dar para que el caso se llevara bien y encontrar pues una buena respuesta hacia el caso. Vamos a una pausa para comerciales y ya regresamos. Caroline, tú hablabas de ayudas que has recibido gracias a esa denuncia, al escrache, lo que hiciste a través de redes sociales. ¿Qué otros efectos ha tenido esto, esas publicaciones? Bueno, ha tenido consecuencias tanto positivas como negativas. Hay gente que no está de acuerdo, que básicamente lo utilizan como de gracia y es totalmente pues, comprensible, cada uno tiene su opinión. Realmente no le brindo importancia a lo negativo. De manera positiva he recibido asesorías por muy buenos abogados. También comentarios muy positivos a mi hermanito. De hecho, hacía lives con él, la gente interactuaba con él, hablaba con él, lo hacía para que lo conocieran, para que vieran más o menos cómo era y que distrajeran la mente. También el tema de psicología, me imagino Sí. que aportó mucho. Muchas personas se ofrecieron para brindarle ayuda psicológica, pero entonces como era, digamos que de manera virtual, desconfiábamos mucho porque de pronto no veíamos un progreso positivo, pero de igual manera la buena intención de las personas estuvo ahí. ¿Cómo fue la reacción inicial de las personas cuando recién ven tus videos? Las personas se tocan como, digamos, vulgarmente mucho el corazón. Fue de manera muy sensata, empezaron a compartirlo demasiado, las personas empezaban a empatizarse mucho conmigo. Días después fue que empezaron los malos comentarios y demás, pero pues bueno, eso es completamente normal. ¿Ha existido alguna reacción de tu papá frente a lo que se está viendo a través de redes, en donde también además pone sus fotos? ¿Has podido hablar con él de cierta forma? No, él se niega a la comunicación conmigo o con cualquier tipo de persona. Él sí fue en una noche, cuando recién había sucedido lo de mi mamá, él fue a la casa. Él intentó abrir la ventana, una de mis primas lo ven y ella sale desaforada a gritar y pues no volvimos a saber más de él. A través del abogado de él, he intentado comunicarme con él, pero él niega la comunicación. No quiere que sepamos absolutamente nada. Claro, no sabe ninguna de su reacción. ¿Y de tu familia, digamos, por el lado de mamá, por el lado de papá, cómo han sido esas reacciones? Bueno, por el lado de mamá siempre he sido muy apegada a la familia de mi mamá. Hemos sido muy unidos siempre y les agradezco demasiado que hayan estado siempre para mí, independientemente de este momento a lo largo de mi vida. Ellos siempre han sido como el pañito de lágrimas, un pie de apoyo. En cambio, a la familia de mi papá he sido muy desunida, he sido muy alejada, la verdad. Es una familia muy desleal. No estuvieron en ningún momento apoyándome en cuanto a lo que había sucedido con mi mamá, ni una llamada, ni un mensaje, nada. Solamente de esa familia podría rescatar máximo 2 personas, que son una de mis tías, una de mis primas, que son las que sí han estado allí. ¿Cuánto tiempo después de hacer esta denuncia en redes decides o te asesoran para hacerlo ya a instancias judiciales? Desde el día en que yo puse la denuncia, uno de los abogados, que se llama Juan José Castro, si no estoy mal, es de Bogotá, él empieza a asesorarme. También se contacta conmigo Julio del Villar, que es mi abogado, es mi representante legal. También uno de mis profesores, que es fiscal, se llama Ricardo Montealegre. ¿Esa denuncia la haces cuánto tiempo después? Realmente no. Varios días. Pero así fue muy pronto también, no pasaron demasiados días de lo sucedido.
se puso en contacto conmigo una fundación que se llama Mujer Libre, que son quienes me están ayudando y que me ayudaron con el tema de la custodia legal de mi hermano. Ellos me ayudaron y me otorgaron como tutora legal de mi hermano a una de mis tías de manera temporal. Ellos me ayudaron con todo ese proceso y pues todavía siguen conmigo. Lelis, hablemos como psicóloga clínica. ¿Qué interpretar, por ejemplo, inicialmente de este caso, en donde Caroline, en medio de todo lo que estaba ocurriendo y del impacto, decide hacerlo a través de redes sociales? Es muy subjetivo. Las reacciones dependen de la madurez de la persona, de la situación, del contexto. Y quizás para ella fue una forma muy eficaz de transmitir a otros a través de su celular, a través de sus redes, el dolor que estaba experimentando. Entonces, de acuerdo a esto, es la forma como ella hace una contención emocional propia y a través de estos canales ella busca lo que ella quiere, una visibilización del caso. También a través de esto, como lo mencionaba ahorita Caroline, ella es muy activista en estos temas pues que atañen a las mujeres, entonces fue una forma también como de decir, lo manejo de esta forma para que otras personas sepan a través de esto y prender alarmas, porque eso es lo que se hace, pero básicamente cada persona, de acuerdo a cómo viva su situación, va a manifestar de esa misma forma su dolor. Y pienso que para Caroline, de acuerdo a lo que hemos hablado, fue una forma muy eficaz para ella procesar esa situación tan difícil. Ella constantemente está en redes presentando a su mamá, teniendo el recuerdo de su mamá. Su foto de contacto es ella y su mamá pequeña. Entonces para ella, y siendo que es una persona joven, la importancia que tiene las redes sociales. Entonces es una manera también que podemos decir o podemos interpretar que es la forma como ella ha tenido para canalizar esta situación tan difícil. Eso te iba a preguntar, cuando tú dices le ayuda en el proceso, ¿quieres decir también en el tema de todo lo que conlleva su salud mental después de un episodio así? Sí, claro. Bueno, Caroline, realmente ella en el aspecto psicológico ha sido, yo le digo a ella que ella es una guerrerita. Yo se lo he dicho, se lo manifesté. Ella llega a mi consulta a través de Bienestar Estudiantil, donde ella estudia. Yo hago la prestación del servicio y a través de allí es que tengo el contacto con ella. Entonces activamos toda la ruta para que ella pueda ser atendida desde su EPS y ese proceso se está dando. Obviamente, pues por el lado de bienestar hemos estado en esta búsqueda de la atención. Si no se puede de manera presencial, como ya tuvimos un contacto, lo podemos hacer de manera virtual, pero pues ella ha estado muy ocupada. Además, pues ella ha tenido las reacciones propias a un duelo, ¿sí? Que en todas las personas no son de la misma forma, ni cumplimos un paso y luego seguimos el otro, no. Ella está en un momento con su duelo, en este momento totalmente activo. Y estamos hablando de una situación que se presentó hace un mes exactamente. Sí, se cumplió un mes. ¿Qué implica, por ejemplo, en este caso para el papá de Caroline, para, digamos, la persona agresora que sea denunciada a través de estos medios y a través de esta forma como el Scratch? Obviamente es una visibilización total, ¿sí? Del señor, pues sé poco a través de lo que me ha contado Caroline, de todas las situaciones, pero pues como dice ella, el señor no ha tenido contacto, el señor está totalmente aislado, incomunicado, no ha querido tener esa comunicación con ella, entonces obviamente el estar expuesto para él representa un escarnio público y también implica a través de esto una denuncia. Vamos ahora a conocer otra historia en el podcast de Manuela y ya regresamos. Seguramente a lo largo de este episodio se han preguntado qué hay detrás de un escrache. ¿Será una forma de justicia o una forma de reparación a través de las vías de hecho que han encontrado una serie de víctimas para sentirse escuchadas?
Hoy tenemos un caso de una joven que conoce de primera mano los límites entre la denuncia y el impacto que tienen este tipo de casos en las redes sociales. Bienvenida, Joana. Mi nombre es Joana Prado, soy profesora de literatura, también soy artista de collage, escribo poesías, cuentos. ¿Qué puede llevarlo a uno a tomar esta decisión? ¿Qué motivos hay detrás de esta vía de hecho, no? Bueno, pues yo creo que la principal motivación para uno hacer un scratch por redes sociales es que la justicia casi no funciona cuando uno va a denunciar como una violencia, sobre todo emocional. ¿Cómo termina una relación? ¿Cómo sé que no es dolor, pero sí es violencia? Entonces es también difícil llegar a esas conclusiones. Pero una llega allá es porque necesita también como un poco de justicia. Y también un poco advertirle a las pares que hay una persona que no tiene responsabilidad afectiva y que va por el mundo haciendo mucho daño. Ajá, y no es sino que una haga una denuncia y de una le empiezan a escribir un montón de chicas al DM como, hola, mira, yo lo conozco, yo salí con él hace 3 años, yo salí con él hace un mes, y uno es como, ¿qué? Entonces es como, y es una herramienta muy importante, me parece a mí, hoy por hoy. ¿Cuáles eran tus expectativas cuando te uniste al último scratch que hicieron frente al abuso emocional? No, yo quería que él supiera pues como, yo sé que él sabe el daño que hizo a todas, porque es evidente. Pero yo sí quería como que la gente, porque él es muy filtro en redes sociales, ¿no? Es como mucho TikTok, mucho Instagram, es súper genial, súper cool. Pero yo quería que la gente se diera cuenta, pues, que realmente es como, yo como le digo yo, un espejismo. Él es como un oasis. Entonces, solo esto lo conocemos las personas que estamos ahí. Pero las personas que están acá afuera, solo, ay, no, pero es que él no parece, él no parece. Entonces, al hablar es como, mira, sí es todo esto. Entonces, también como para que él reflexione. Sin embargo, no ha reflexionado nada, ¿no? Porque sacó un comunicado diciendo que todas estábamos exagerando, que era una mentira, que él nunca haría eso. Entonces... ¿Cuáles son los límites del escracheo, Joha? Como para no terminar de pronto lapidando a alguien. Bueno, yo creo que uno no puede, por ejemplo, yo tengo información de una chica con la que él salió, de la que él me hablaba muy mal de su cuerpo. Yo hablé de eso, pero yo no voy a poner los audios, porque sin el consentimiento de ellas. Claro. Como que ese límite, ¿no? Como también que no muestro, porque me revictimizo, me voy a vulnerabilizar más. Entonces, hay cosas que uno quisiera mostrar para que la gente de verdad supiera qué es, pero pues... Demasiado. Ya es demasiado, sí, como que ya esto me pasó a mí, y si lo vuelvo a tocar, o sea, es abrir otra vez la herida. ¿Cómo hacer uno entonces para curar ese vacío si no hay una forma de denuncia? ¿Y cómo hacer para distinguir qué escracheo es verdadero y qué escracheo es falso? ¿Cómo se logra eso? Uf, eso es difícil. Eso es muy difícil. Yo creo que uno puede darse cuenta que un scratch es darle como verosimilitud a un scratch desde cuántas denuncias también hay, ¿no? O puede también que haya una. La evidencia también habla. Hay chicas que tienen mucha evidencia como en los chats, graban. Es una línea muy delgada como cuál es verdad y cuál es mentira. Sé que se han utilizado scratches para dañar a otra persona y no ha pasado nada. O sea, como que solo ha sido dolor de terminar la relación y lo han confundido con violencia. Es una línea muy delgada y muy delicada. Joha, muchas gracias por contarnos tu punto de vista alrededor del escrache. Y ustedes y yo nos vemos más adelante aquí en Familia Sin Filtro. Quedamos en el escarnio público, que es, por decirlo así, lo que significa también el escrache. ¿Qué tanto afecta el escarnio a una persona? Pues es bastante fuerte porque como vemos, las redes sociales en este momento tiene una cobertura casi que a todas las edades. Entonces, el que una persona sea denunciada o que se visibilice a través de las redes, pues va a tener una afluencia de muchas personas conociendo el caso. Y muchas veces incluso hasta las personas que están mirando las noticias o viendo esto en alguna situación que se puedan encontrar con la persona, las personas entran a esa situación y pueden generar insultos, pueden generar agresiones. Entonces por eso es que, digamos, el exponerse, el estar en esa situación, a muchas personas les genera temor, les genera indignación, a pesar de que se ha hecho una situación, pues, o se ha generado una situación difícil, pero el hecho de que sea
visto y de que sea señalado y que sea tenido en cuenta por otros bajo esos contextos es muy fuerte. En casos, por ejemplo, no por supuesto que es evidente, pues digamos el tema de Caroline, que es un caso aparte, en los casos en donde ha ocurrido que tal vez estas denuncias son falsas, ¿sí? ¿Cómo afecta a una persona que sea expuesta de esta manera y que no sea cierto lo que se está diciendo? Exacto, sí, frente a estas situaciones hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Cuando se presentan casos como el que nos compete, pues obviamente ya el decir Caroline, mencionar quién es y bueno, todo lo que acontece, pues es un caso evidente, pero cuando hay una supuesta denuncia de una persona anónima frente a una persona con fotos, entonces allí sí hay que tener un poco de prudencia, ¿sí? Tendemos a pensar que lo que está en las redes sociales es cierto, lo creemos, porque digamos es lo que nos está dando y la información que se nos está dando y tendemos a eso, a creer, a confiar. Entonces bajo esos criterios hay que tomar como cierta distancia, ok, conozco la información, obviamente somos humanos y las emociones inmediatamente nos enganchamos, exacto, nos enganchamos y si es un hombre entonces sí, esto está pasando con las mujeres, es que los hombres son X, Y, Z, ¿sí? Entonces tenemos que tener como la conciencia de que, bueno, escuchamos una noticia y esperemos a ver de esa situación realmente, si yo me engancho en esto, si yo le coloco toda mi energía, le coloco todos mis sentimientos, mis emociones y me enojo con esa persona que no conozco porque ha hecho supuestamente algo, entonces es eso, es como ser muy prudentes en torno a una supuesta denuncia, una supuesta situación. Y para esa persona que es la expuesta, por ejemplo, por una situación falsa, ¿qué puede pasar con su salud mental? Total, pueden sobrevenir depresión, trastorno de ansiedad. Obviamente, la verdad siempre sale a la luz, ¿sí? Esa es como la esperanza. Cuando se presenta un caso y hay pruebas y la persona puede mostrar su inocencia, pues realmente la presión social obviamente va a generar situaciones que incluso puede sobrevenir trastorno del sueño, la persona se vuelve inapetente, pero en la medida en que yo sé que yo tengo mi conciencia tranquila y que yo puedo demostrar, esa persona pues con las herramientas que tenga, poder demostrar y a través de esos mismos medios que lo han acusado o que lo han colocado como en una palestra pública, decir, no, mira, yo soy inocente porque tengo estas pruebas. O sea, así como quien denuncia y presenta pues que está ejerciendo su derecho a la libre expresión, igual la persona a quien se le está generando ese daño también lo puede manifestar. ¿Habías conocido, digamos, Caroline, este tipo de denuncias? ¿Sabías que era el escrache? ¿Lo habías ya reconocido tal vez a través de las redes? Pues como el nombre del escrache, no, pero las denuncias públicas a través de redes sociales sí. ¿Veías constantemente? ¿De qué tipos has visto? Sobre feminicidios, sobre cualquier tipo de homicidio o delitos en sí que sean de gravedad, más que todo cuando se les arrebata la vida a una persona, cuando existen actos sexuales hacia menores de edad o hacia mujeres, lesiones culposas, violencia intrafamiliar. Entonces en ese tipo de delitos sí había visto demasiado el tema de las denuncias públicas, porque muchas veces por malos procedimientos quedan libres los agresores, como lo fue en el caso de mi mamá con mi papá, y pues básicamente no se hace nada al respecto en el caso. ¿Y normalmente los crees, digamos, los que ves, crees en ellos, crees que son reales? ¿O de qué depende eso? Dependiendo de las pruebas que se tengan. O sea, pues es como ilógico que tú me digas, no, me pegó una golpiza brutal y no tienes ningún moretón. Ni fotos, digamos. Sí, claro. Eso también parte mucho de lo que haya, de cómo haya sido la relación, de cómo haya sido en el transcurso de la relación que hayan tenido, con cualquier tipo de vínculo con esa persona, lo que haya sucedido allí, porque pues no puedes decirme que ay, una persona te está persiguiendo, no sabes quién es, y vas a montarle un montón de tipos de delitos encima cuando no se sabe realmente qué es lo que está sucediendo. Entonces tiene que ser muy claro
básicamente lo que estás describiendo en la noticia, de lo que sucede, para poder que tu público tenga claridad de lo que tú quieres darles a entender o darle visibilidad, para poder que así te puedan ayudar o tener alguna respuesta óptima pues, para tu caso y que así le encuentres solución. Cuando los has visto y los has revisado, te pregunto lo mismo que a Caroline, ¿qué tanto has creído en esas denuncias? Bueno, ¿O cómo identificarlas? Claro, lo que pasa es que ya al ver tanto, y por ejemplo en las consultas, se aprende incluso también dentro de la consulta, hay personas que son simuladoras. A mí me toca, digamos, hacer algunas evaluaciones, debo realizar perfiles psicológicos, entonces a veces llegan a la consulta personas que son simuladoras. Entonces, a través de las pruebas psicológicas, pues se tiene la información. Pero, digamos, cuando estoy a través de un celular, a través de una noticia, obviamente tomo elementos, ¿sí? Tomo elementos y empiezo como a, digamos, si me engancho un poco, trato como de discernir y de entender qué es lo que está pasando, cuál es el trasfondo de esta situación, cuál es la ganancia secundaria que tiene esta persona o que busca esta persona a través de esto. Entonces, en la medida en que, digamos, el tema va avanzando, entonces aparecen pruebas, aparecen... otras versiones. Exacto, entonces allí uno se va tomando como las herramientas para decir, ah, ok, pero de cierta manera es tratar de no engancharse, ¿sí? Porque si nos enganchamos, digamos que experimentamos un dolor a través del otro, un dolor que no me pertenece, y debemos ser muy responsables también de no cargar con dolores y situaciones que no nos pertenecen. Acompañamos, sí, como por ejemplo le ha pasado a Caroline, que Además ella, que es un caso evidente lo que decías. exacto, y ella recibió personas, comunicaciones, mensajes de personas, ok, eso está bien. Si ya, digamos, hay personas que empiezan con sus comentarios negativos, pues frente a una situación de dolor es mejor como que abstenerse, ¿sí? Si no vas a aportar y si no vas a realizar realmente un momento de apoyo a través de eso que estás escribiendo, pues es mejor mantenerse al margen. Caroline, digamos que en tu caso, cuando decides grabar el video y hacer el caso público en redes sociales, ¿qué tan planeado fue? Es decir, ¿lo estructuraste? ¿Creaste un contenido como que voy a decir esto para que se me entienda, para que lo interpreten de esta manera? ¿O fue por impulso en ese momento? Estructuré muy bien lo que iba a decir, más que todo la síntesis de los hechos. Traté de hacerlo lo más breve posible y claro posible, pues para no detallar cosita por cosita, sino como las cosas más importantes, el objetivo en general. También fue un poquito por impulso, los sentimientos encontrados, la rabia, el rencor, el sentir estrés por querer hacer todo rápido, de inmediatez, justicia, por todo lo que había sucedido con mi mamá. Entonces escribí súper rápido el texto, lo estructuré muy bien. De hecho, soy una persona que se expresa muy bien en el momento de hablar. Lo subí y pues empezó a tener mucho revuelo. Por lo general, Elis, son mujeres. Digamos que también ese tema de los movimientos feministas, que de cierta forma son los que mayoritariamente se expresan a través de este tipo de denuncias, los que lo hacen, o incluso a veces también los que lo empezaron de cierta forma. ¿Por qué? Bueno, pues nosotras, las mujeres, dentro de un contexto, nuestra sociedad es eminentemente machista, hemos empezado a estar un poco más visibles, entrando en escenarios que antes eran dominados por los hombres, pero a través de estos colectivos y a través de estas herramientas, digamos que la solidaridad empieza a manifestarse, ¿sí? Y generalmente, pues en nuestra cultura, en nuestra sociedad, los casos de feminicidio, los casos de violencia de género son exponencialmente más altos en relación a lo que se presenta a los hombres. De pronto hay hombres que denunciarán, hombres que lo harán, pero también es un porcentaje mínimo, ¿sí? Porque también, bueno, ¿cómo así? Un hombre exponiendo, o sea, realmente no está como muy bien visto. Entonces todavía toda esta situación del machismo repercute y hace que, si bien se puedan presentar situaciones, una persona se abstenga, un hombre se abstenga de presentar esto.
Hay una exposición, lo que hablábamos ahorita, de ese agresor, agresora, de la persona que está siendo denunciada, pero también hay una exposición de quien denuncia, ¿sí? Cuando salen esos videos, cuando hace estas manifestaciones, ya sea en redes, en medios o de cualquier manera. ¿Sentiste ese temor a exponerte en algún momento? No. Ni después. No, nunca. Siento que soy cero temeraria. Era todo lo contrario de mi mamá. Siempre lo he dicho, siempre cuando hablo de ella, ella era una persona como muy noble, muy tranquila. Yo no soy así. Yo soy como muy revolucionaria, soy muy determinada, entonces esta radicalidad de mis ideas y de mis acciones nunca me han generado miedo hacia nada, realmente. ¿Hay riesgos, digamos, para la persona que denuncia? Bueno, puede ser, digamos, sí hay riesgos, porque el hecho de que las personas se manifiesten y si no hay esa solidez en cuanto a su personalidad, en cuanto a las emociones, la persona puede como está expuesta, la persona puede tener unos altibajos, una reactividad emocional, porque no sabes a cuántas personas tu comentario y lo que tú estés haciendo vaya a llegar, como pueden ser 100, pueden ser 200, pueden ser 1000, y todas esas personas también van a expresar una emocionalidad. Entonces, frente a eso vas a encontrar apoyo, pero también vas a encontrar la persona que te va a decir, pero si tú estás en duelo o te acaba de pasar algo tan difícil, ¿cómo eres capaz de salir con esa frialdad ante unas cámaras? Entonces, allí la persona inmediatamente pues, puede sentirse también vulnerada, ¿no? De la forma como se lo dicen. Pero en el caso puntual de Caroline, nosotras lo hablábamos y ella tiene una estructura de personalidad muy firme en términos de que la situación de violencia que ella vivió desde muy temprana edad le dio a ella herramientas para ella ser una persona fuerte. Incluso ella me comentaba que ella se sentía protectora y hacía la función de ser protectora de su mamá. Entonces, en el momento en que ella asume esa situación, la forma como ella lo estructura es, hey, voy a exponer esto porque esto no se puede quedar así, esto no se puede quedar impune. Además que se habían presentado unas situaciones previas a que la mamá hizo una denuncia y esa denuncia no fue tenida en cuenta. Entonces, Caroline estaba haciendo unas gestiones para ayudarle a su mamá a que una denuncia fuera atendida. Entonces, es la forma también como ella hace esa catarsis de una situación supremamente fuerte, supremamente dura. ¿Cómo voy a buscar justicia si ya en este momento que fuimos, se buscó, no se dio esa ayuda? Entonces, es la forma como ella lo encuentra, como ella lo manifiesta y lo visibiliza. Vamos a ver más opiniones en futuros asuntos y ya seguimos con este tema de la credibilidad en las instituciones. Mi nombre es Camila, estudio comunicación social, tengo 20 años y amo bailar. Mi nombre es Andrew López, soy estudiante de Derecho de tercer semestre y me gusta leer libros de filósofos. Mi nombre es Dana Sofía Camacho Galeano, tengo 18 años, soy de la carrera de comunicación social y me gustan las cámaras. ¿Cómo están, chicos? Bien, gracias. ¿Cómo creen que el Scratch puede afectar la vida de una persona? El Scratch nos ayuda a estar como prevenidas de esos agresores en cierta forma, pero también daña completamente su reputación, o sea, gente que digamos los tenía en un pedestal que por ser el buen vecino, o sea, ¿cómo es posible que esto esté pasando, que esta persona sea así? Y empiezan a agredirlo por su parte, o sea, es un tema que es una balanza muy complicada de nivelar. ¿Te parece justo que el tratamiento que se le dé a un posible maltratador, a un abusador, sea desde el orden del Scratch y no desde la fiscalía y del proceso normativo? Hay algunas veces que sí es necesario y que mediante hechos se ha hecho justicia, pero también hay otras
cosas que hay gente que es inocente y le dañan totalmente su trabajo, como dijo mi compañera, su reputación, su familia, sus oportunidades. Entonces, pues siento que deberían hacer como algunos cambios mediante las autoridades para que esto se haga de justa manera y no tengamos, pues el pueblo, como se dice, que hacerlo por nuestras propias manos, porque pues hay una balanza bastante importante. ¿Será que en Internet deberíamos acudir a ese derecho de borrón y cuenta nueva? La gente que debería darles segundas oportunidades a las personas que han pasado por un scratch. Yo siento que las personas como un violador o un maltratador no merecen una segunda oportunidad. Es como para la víctima siempre va a sentirse así, va a tener esa marca y es algo que va a tener con lo que va a saber vivir toda la vida. No es algo que se pueda como olvidar tan fácil. ¿Será que el scratch es una expresión, un ejercicio de libre expresión o es una forma de acoso? Yo lo veo más como un ejercicio de libre expresión, la verdad. Porque es que si, digamos, Pepito Pérez hizo un daño, él robó a la señora del barrio, el acoso que él reciba, él mismo se lo buscó, o sea, nadie lo obligó, ¿me entiendes? Entonces realmente esto es una forma de expresión por parte de la comunidad, porque hacer un proceso en la fiscalía, una denuncia, etcétera, es un proceso muy largo, así sea por manera digital o presencial. Entonces yo la verdad lo veo más como una forma de libre expresión, de que la comunidad se entere que el Estado vaya y solucione el problema que hay en ese barrio. ¿Ustedes han vivido algún caso cercano o han visto un caso de scratch que les haya llamado la atención? Vi un caso que me pareció bastante interesante, que todo ese scratch llevó a la persona al suicidio y al final se dieron cuenta que la persona era una persona inocente. Entonces, por eso te digo que realmente la Fiscalía debería ponerle un poco más de atención a todos esos temas porque es algo bastante grave y que aunque nosotros no lo veamos ni lo publiquen por páginas, ni por redes, ni por la televisión, eso pasa demasiado a menudo. Muchísimas gracias por contarme un poco de lo que saben y han visto de lo que es el scratch. Ustedes y yo nos vemos más adelante aquí en Futuros Asuntos. Nos quedamos un poco ahora en este tema de la denuncia que había presentado tu mamá fallida, finalmente. ¿Qué fue lo que pasó? Ella días antes, en esa semana, se dirigió a la comisaría a ponerle una demanda a mi papá por alimentos porque él no respondía por mi hermano. Se la negaron. También fue a poner una caución de alejamiento a la estación que queda ahí al lado y pues también se la negaron. Digamos que ahí es donde se recurre, por ejemplo, en muchos casos al método y a este tema del scratch, ¿no? Por esa falta de credibilidad, pero que también tiene unos antecedentes y una experiencia propia. Exacto, es la forma en que la persona busca hacer visible esta situación que se está presentando y que no ha sido aceptada o no atendida o no se le ha dado la importancia que se requiere, ¿sí? Entonces, de cierta forma es como lo estoy colocando aquí, lo estoy presentando y de pronto dentro de esta forma de expresar encuentro a alguien, encuentro un profesional, un abogado, encuentro a alguien que me pueda dar luces, que me pueda orientar o un colectivo, ¿sí? Entonces, de cierta manera, la validez con la que las personas utilizan esa herramienta está dada precisamente a eso, a denunciar y a hacer público, a hacer visible. ¿Cuál es tu percepción, Caroline, sobre el proceso? Bueno, siento que algunos actos urgentes fueron muy demorados. En la calidad en que actuaron los funcionarios públicos donde se entrega a mi papá, siento que fue completamente absurda, totalmente negligente. También lo mismo en Santander, cuando él se entrega allá, con su apoderado. No sabría cómo expresar lo que se siente, el saber de que se fue a entregar y que vuelven y lo dejan libre, que no lo ponen a disposición de la jurisdicción del Valle para poder hacerle una legalización de captura y que ya pues básicamente no tenga manera en la cual irse y ahora sí pues que responda legalmente al problema en el que está metido. ¿Qué tan preparadas deben estar las personas que se deciden hacer estas denuncias, este scratch y también las personas que en muchos casos replican estos temas? Pues es necesario entender que pueden haber posiciones a favor
y en contra. Y que si se decide hacer una denuncia de esta forma, pues las consecuencias que pueden generarse en términos de comentarios negativos o en términos de minimizar la situación, la persona fortalecerse y entender que lo que está haciendo es válido en el momento en que lo hizo, por qué lo hizo, y frente a esa situación, bueno, las posiciones de las otras personas, digamos que si hay comentarios negativos, hacerlos a un lado. Lo importante es que la persona sienta la tranquilidad de esa necesidad que presentó el hacer esa denuncia, tuvo una justificación. ¿Definitivamente crees que fue el método más efectivo? Sí, siento que fue la manera correcta de canalizar mis emociones, de mostrarlas y de que muchas personas sintieran lo que yo estaba sintiendo. Las personas nos movemos, como lo decía anteriormente, por emociones. No simplemente es postear unas fotos y ya, sino de que se empaticen no solamente conmigo y con el caso de mi mamá, sino de también que tomen conciencia de que en estos espejos, por decirlo así, tomen mejores decisiones. Hay cosas que se pueden evitar aún. Hay mujeres que aún están a tiempo para decidir bien y alejar toda esa bola de caos de su vida y tomar un camino mejor. ¿Qué sigue después de Liz para los denunciantes y cuáles son esas recomendaciones para las personas que deciden hacer estos scratches? Bueno, asesorarse, ¿sí? Ante todo se vienen unas implicaciones jurídicas, entonces es importante tener esa asesoría, también buscar una asesoría psicológica, porque es muy importante que la persona que está haciendo pues el scratch entienda que esto tiene unas repercusiones y que su salud mental tiene que estar cuidada, tiene que estar atendida, ¿sí? Entonces, básicamente eso, y bueno, el tema es que es la forma como en este momento muchas personas pueden acceder a denunciar, pueden tener una comunicación, ¿sí? Y entender que las personas lo están haciendo porque están viviendo un dolor, ¿sí? Pueden estar, digamos en el caso cuando hay una situación de víctimas, también, como les decía anteriormente, tener muy en cuenta que cuando se hace una denuncia anónima o cuando, digamos, se hace como una denuncia con indicios, no directamente, bueno, allí estar como atentos, pero no engancharnos, porque también cuando nos enganchamos, nuestra salud mental también puede tener pues ciertas repercusiones que no son nada bueno, nada adecuadas. Importante entonces para las personas en general también como que verificar todo ese tema de las denuncias, que surgen múltiples denuncias además en la actualidad en redes sociales, en casos muy evidentes como el de Caroline, pues digamos que no hay que decirlo, pero en otros sí hay que estar como muy atentos a este tipo de temas para evitar también caer en errores. Gracias por estar en Asunto de Familia.